¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a una nueva clase de química con el profe Crichu. La química como rama de las ciencias naturales. Vamos a comenzar definiendo a la ciencia como un tipo de cultura construida por el hombre que reúne un conjunto de conocimientos que intentan explicar el mundo que nos rodea. Y en este sentido podemos clasificar a la ciencia en dos categorías. Por un lado vamos a tener las ciencias formales y por otro lado vamos a tener a las ciencias empíricas. Estas últimas, también llamadas ciencias fácticas, trabajan con hechos o con fenómenos que existen o que existieron y que podemos poner a prueba, es decir, que podemos experimentar. Dentro de estas ciencias empíricas o ciencias fácticas, vamos a poder clasificarlas en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales, por su parte, es un tipo de ciencia, por lo tanto fáctica o empírica, que estudia la naturaleza y que va a tener como ramas principales a la física, a la química y a la biología. La química es una ciencia fáctica, rama de las ciencias naturales, que estudia los fenómenos que surgen de la acción recíproca entre las sustancias. Y para poder realizar sus explicaciones experimentales, se va a basar en fenómenos químicos, siempre teniendo en cuenta que va a estar en íntima relación con la física y con la biología, porque ambas también forman parte de las ciencias naturales. La física va a dar sus explicaciones basándose en fenómenos físicos y la biología va a dar sus explicaciones basándose en fenómenos biológicos, que no son nada más ni nada menos que fenómenos físicos y fenómenos químicos que van a ocurrir dentro de un ser vivo. Un fenómeno físico es aquel que se caracteriza porque en él no cambia la composición de una sustancia, los cambios son reversibles y son procesos que se pueden repetir indefinidamente. En la naturaleza podríamos citar un montón de ejemplos. El más claro es cortar un papel. Si nosotros agarramos una hoja y la cortamos en un montón de pedacitos, por más que la cortemos en pedacitos cada vez más chiquitos, vamos a observar que la composición de la sustancia no cambia, ¿sí? Químicamente sigue siendo una hoja de papel, la única diferencia es que es mucho más chiquitita. Los cambios son reversibles porque yo lo que podría hacer ahora es juntar todos esos pedacitos, ¿sí?, que obtuve por cortar la hoja y ahora vuelvo a obtener la hoja en estado original. Y por lo tanto voy a poder volver a repetir este proceso indefinidamente porque puedo otra vez volver a cortar esa hoja, ¿sí?, y volver a tener pedacitos más chiquititos y otra vez voy a poder volver a unirlos y volver a tener la hoja original y esto poder repetirlo indefinidamente, porque como yo no cambié la composición de la sustancia, los cambios son reversibles. Por supuesto va a haber cambios, porque no es lo mismo tener una hoja grande que tener una hoja chiquitita, o en el caso de la caída del papel, no es lo mismo tener una hoja sobre la mesa que de repente la hoja se caiga al piso. Entonces va a haber cambios, pero estos cambios van a ocurrir a nivel energético, ¿sí? Lo que no cambia es la composición de la materia. Y yo estos fenómenos físicos los voy a poder detectar por observación directa, porque los veo con mis propios ojos, o por medición, porque puedo hacer un experimento que me permite comprobar entonces la realización de este fenómeno físico. En cambio, un fenómeno químico se va a caracterizar porque la composición de la sustancia cambia. Y al cambiar esta composición, los cambios van a ser de naturaleza irreversible y por lo tanto no lo voy a poder volver a repetir. Ejemplos, podemos nombrar a la fotosíntesis y a la respiración que ocurren dentro de un ser vivo, pero también podría nombrar encender un motor, revelar una foto o una reacción química como por ejemplo puede ser una combustión en donde yo estoy prendiendo fuego a un papel.
Entonces, pensemos en este último ejemplo. Cuando nosotros quemamos una hoja, esta hoja que yo estoy quemando ahora se transforma en ceniza. Entonces, ¿yo puedo decir que la ceniza tiene la misma naturaleza química que la hoja? No. Entonces, con esto yo compruebo que cambió la composición de la materia. Y yo no puedo, a partir de estas cenizas, volver a obtener la hoja que yo tenía originalmente. Por eso digo que el cambio es irreversible y al ser irreversible no lo voy a poder repetir. ¿Por qué este cambio es irreversible? Porque lo que yo alteré son las partículas subatómicas que conforman a esta sustancia. Y a este cambio lo voy a poder observar de manera directa con mis propios ojos o bien por medición a través de procesos experimentales que puedo llevar a cabo para comprobar la existencia de este fenómeno químico. Los niveles de organización de la materia. Como ustedes sabrán, cuando se originó el universo, todo era energía concentrada en un único punto, y a medida que esta energía se fue expandiendo y se fue enfriando, se fue formando materia a partir de la energía. Entonces, en la actualidad, en la naturaleza vamos a encontrar, por un lado, materia y por el otro lado, energía. La materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene una masa que es propia, independientemente de que nosotros podamos verla a simple vista o no. En cambio, la energía la vamos a definir como la capacidad de cambio que tiene ese cuerpo formado por materia. Entonces, en la naturaleza, la materia va a ir adquiriendo diferentes niveles de organización jerárquica. Entonces comenzamos con las estructuras más sencillas, que son las partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas son los protones, los neutrones y los electrones, que se van a ir combinando entre sí para formar los diferentes átomos que encontramos en la tabla periódica. Estos átomos, a su vez, se van a ir agrupando entre sí para poder formar moléculas. En la naturaleza ya vamos a ver que vamos a tener moléculas que son orgánicas y moléculas que son inorgánicas, pero que en su conjunto se van a poder combinar para poder formar estructuras más complejas, que son las estructuras subcelulares, como pueden ser, por ejemplo, la membrana plasmática o cualquiera de las organelas que encontramos en el interior de la célula. Estas estructuras subcelulares, a su vez, se van a ir combinando entre sí y van a formar entonces a la célula. A partir de la célula vamos a hablar de seres vivos. Esto quiere decir que la célula es el ser vivo más elemental que existe en la naturaleza. Antes de la célula, es decir, en todos estos niveles de organización, en el nivel subatómico, en el nivel atómico, en el nivel molecular y en el nivel subcelular, nosotros hablamos de una materia que no tiene vida y por eso los vamos a considerar como niveles inerte de materia. En cambio, a partir de la célula, vamos a empezar a hablar de materia que tiene vida, es decir, de seres vivos. Como bien vamos a ver en otros temas, uno de los requisitos fundamentales para poder considerar a un ser vivo como justamente ser vivo es que tiene que estar formado por células, porque a partir de la célula entonces comienza la vida. Pero es importante que tengamos en cuenta de que esta célula se encuentra constituida por todos los niveles de organización anteriores. Las células, a su vez, en algunos organismos, no en todos, pero en algunos organismos se van a poder agrupar para poder formar tejidos. Los tejidos se van a poder agrupar para formar órganos. Los órganos se van a poder agrupar para formar aparatos y sistemas.
Los diferentes aparatos y sistemas me van a formar a un individuo, o también llamado organismo. Los diferentes organismos que pertenecen a una misma especie, ocupando un mismo lugar en un mismo tiempo, me van a formar poblaciones. Las diferentes poblaciones me van a formar comunidades. Cuando esas comunidades interaccionan con el medio físico que los rodea, me van a constituir a los ecosistemas, y los diferentes ecosistemas que conforman el planeta Tierra reciben el nombre de biosfera. Y entonces, de esta manera, es como, en un orden creciente de complejidad, la materia se fue organizando desde niveles que eran muy elementales hasta ir adquiriendo entonces niveles de organización muchos más complejos. Nosotros en química vamos a estudiar al nivel subatómico, representado por los protones, los neutrones y los electrones, que serían las partículas subatómicas. Vamos a estudiar al nivel atómico, representado por cada uno de los átomos de la tabla periódica o elementos químicos, y vamos a estudiar a las moléculas que están formadas por la unión de esos átomos. Vamos a empezar a ver cada uno de ellos y comenzamos entonces por el nivel subatómico. Este nivel va a estar representado justamente por las partículas subatómicas. Y en la actualidad, las tres partículas subatómicas son los protones, los neutrones y los electrones. Esto quiere decir que las partículas son porciones de materia. Entonces, toda porción de materia que tenga carga eléctrica positiva recibe el nombre de protón. Toda porción de materia que tiene carga eléctrica negativa recibe el nombre de electrón. Y toda porción de materia que no tiene carga eléctrica recibe el nombre de neutrón. Ahora bien, estas partículas subatómicas se van a agrupar entre sí para poder formar un átomo. El átomo es la porción de materia que no puede ser dividida en porciones más elementales utilizando procedimientos físicos, ¿sí? ¿Cómo está constituido un átomo? Un átomo está constituido entonces por el conjunto de protones, neutrones y electrones que lo constituyen. Pero acá aparece una propiedad que es específica del nivel atómico. ¿Cuál es esta propiedad? Los protones se van a agrupar entre sí para formar lo que se llama el núcleo atómico, y los electrones se van a agrupar entre sí girando en órbitas alrededor de ese núcleo atómico, formando lo que se conoce como nube electrónica. Entonces, de esta manera vamos a definir a un átomo como una porción de materia que está constituida por el conjunto de protones, neutrones y electrones. Por supuesto, cada átomo tiene un número representativo de protones. Esto quiere decir que cada átomo tiene una cantidad propia de protones que es específica para cada átomo. Un átomo es un elemento de la tabla periódica. Y cuando nosotros estudiamos en físico-química, en química, a cada uno de estos elementos de la tabla periódica, sabemos, por ejemplo, que el sodio tiene un número atómico igual a 11. Eso significa que tiene 11 protones en su núcleo atómico. El hidrógeno, por ejemplo, tiene un número atómico igual a 1. Esto quiere decir que tiene un protón en su núcleo atómico. Por ejemplo, el oxígeno sabemos que tiene 8 protones porque su número atómico es igual a 8. Entonces, un ejemplo de átomos serían cada uno de los elementos químicos que nosotros podemos encontrar en la tabla periódica. Con respecto al nivel molecular, tenemos que tener en cuenta que, por definición, una molécula es la unión de por lo menos dos átomos entre sí.
En este sentido, vamos a tener entonces moléculas inorgánicas o moléculas orgánicas. Pero independientemente de las primeras o de las segundas, toda molécula, repito, ya sea inorgánica o sea orgánica, es la combinación de por lo menos dos átomos entre sí. Entonces, si tanto las moléculas inorgánicas como las moléculas orgánicas se encuentran constituidos por dos o más átomos que la constituyen, ¿qué diferencias podemos encontrar entre una molécula inorgánica y una molécula orgánica? Bien, una molécula inorgánica puede estar formada por la combinación entre cualquier átomo de la tabla periódica, el que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, dos oxígenos combinándose entre sí para formar el oxígeno gaseoso, que es una molécula. Por ejemplo, el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno combinándose entre sí para formar la molécula del agua. Un átomo de carbono con dos átomos de oxígenos para formar el anhídrido carbónico o dióxido carbónico. El átomo de cloro y el átomo de hidrógeno para formar el ácido clorhídrico. O el átomo de sodio y el átomo de cloro para formar el cloruro de sodio. Entonces, por definición, una molécula inorgánica será la unión de cualquier átomo de la tabla periódica con cualquier otro átomo de la tabla periódica. Siempre recuerden, por lo menos dos átomos, y estos átomos pueden ser cualquier elemento químico de la tabla periódica. En cambio, una molécula inorgánica solamente puede estar formada por la combinación de carbonos, hidrógenos, oxígenos, nitrógenos, fósforos, azufres entre sí. Esto quiere decir que de todos los elementos químicos o de todos los átomos que yo puedo encontrar en la naturaleza, solamente estos 6 átomos son los que se pueden combinar entre sí para poder formar esas moléculas orgánicas. Y como ejemplos de moléculas orgánicas vamos a nombrar a los hidrocarburos, al petróleo y a las biomoléculas que vamos a estudiar a lo largo del curso. Hasta la próxima, chicos. Un beso grande.